están? Sean bienvenidos a Si me permiten hablar. Y pues bueno, vamos a continuar con esto de enfermedades mentales porque me he dado cuenta que a muchos de ustedes les gusta este tipo de temas. El siguiente que vamos a hablar pues casi es el de mayor gravedad o el más complicado porque ya no es tan solo en una persona que suscita este tipo de trastorno, sino que ahora ya es a nivel, ahora sí que a nivel social. O sea, puede ser ya sea en la familia o inclusive hasta en la misma sociedad. Sin más preámbulo, a este trastorno se le conoce como trastorno psicótico compartido o también el famoso folie à deux o locura compartida. Ahorita vas a saber de qué se trata y de hecho tiene mucho que ver porque se ha comparado con la película de Joker y ahorita les voy a platicar de una situación que también tiene mucho que ver con este tipo de situaciones. Quédense y obviamente sean bienvenidos. Y ok, miren, resulta que en este caso el trastorno psicótico compartido digamos que es otro trastorno más complejo, más difícil y también es el más raro de detectar. ¿Por qué situación? Esto debido a que se confunde mucho con los síntomas básicos de la psicosis. Esto pues obviamente son temores, alucinaciones, delirios e inclusive pues hasta situaciones en las que las personas ya sea que atentan contra su vida o con la vida de otras personas, ¿ok? Básicamente, pues la psicosis o el trastorno psicótico, pues obviamente se genera dentro del ámbito de una persona. Sin embargo, se tiene comprobado que fíjense, desde siglos atrás, el trastorno psicótico también puede ser, en este caso, pues para otras partes, es decir, puede ser hasta heredado e inclusive hasta fomentado para otras personas, es decir, para otras generaciones. Generalmente, bueno, como les voy a repetir, el folie à deux, o sea, también se le conoce como locura infecciosa, locura transmisible o psicosis de asociación. ¿Esto por qué? Porque esto pasa de generación en generación, pasa ya sea dentro del círculo social o inclusive pasa dentro de la misma familia. Se le conoce así porque en este caso transmite ideas delirantes que obviamente se transmite de una persona en otra. También es una aparición de ideas que en este caso dentro de la persona viven en una íntima proximidad y puede estar relativamente aisladas del mundo externo y de su influencia. Dichas ideas son de índole persecutorio o de índole hipocondriaco. Es decir, que esto se suscita no tan solo digamos, por cuestión genética, sino que hay causas probables de que debido a los contextos sociales, ya sea por las guerras, los conflictos armados, los problemas familiares e inclusive por cuestiones ya sea de abuso, ya sea psicológico o pues de tratamientos indebidos o dentro, pues por ejemplo en el caso del bullying también e inclusive en el ciberacoso, esto se puede transmitir a una persona que hasta en su punto puede estar sumamente sana. Sin embargo, debido a las acciones que fomenta, debido a los comportamientos indebidos, debido a aquí esta persona repudia a la sociedad como tal, la sociedad limpia, fomenta que estas personas hagan cosas que a lo mejor sean impúdicas, innecesarias o que pues provoquen cierto daño colateral, es decir, que puedan lastimar o inclusive acabar con la vida de personas en su tipo inocentes. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de la película de Joker pasa eso, debido a que obviamente golpean al protagonista, obviamente de que nadie lo tolera por el hecho de que tiene esta especie de tic nervioso de que pues se manifiesta riéndose. Otras situaciones que pues obviamente tiene deudas, vive con su mamá e inclusive tiene ideas delirantes de que está en un programa de televisión debido al rechazo social y debido pues a que nadie lo tolera por el hecho de ser un enfermo mental. Es porque empieza a haber esta repulsión, empieza a haber este rechazo hacia la misma sociedad y a no respetar al sistema, en este caso al sistema gubernamental. ¿Y qué es lo que se detona? El famoso, pues el famoso crimen en contra de 3 jóvenes, que el mismo Joker lo provoca. Y gracias a esto es un tipo de libertad que generan personas que ya están hartas de la inseguridad, están hartas del clasismo e inclusive de vivir en condiciones de pobreza, hablando de que es una urbe bastante grande. Sin embargo, pues debido a esto y a la negligencia del gobierno, pues deciden hacer acciones por sí mismas, es decir, deciden pues de cierto punto pues acabar con la vida de personas pues en su mayoría que sean de mucho apogeo social, es decir, de mayor clase. Ahora, bueno, como les voy a repetir, se le llama locura compartida o el famoso folie à deux. ¿Por qué? Porque en este caso, pues se origina en Francia. Fíjense, les digo, se origina desde el siglo XV, ¿ok?
El folie à deux o locura a 2 o folie à trois, que es de locura a 3, es decir, que en este caso no tiene límites. Como les digo, es una locura que se puede contagiar a partir de los sucesos sociales que se estén viviendo, los sucesos históricos, ¿ok? Además de lo que también habla, sucesos hipocondriacos, es decir, de enfermedades. Ejemplo bien claro y lo vimos y lo hemos visto hasta el día de hoy, el famoso bicho. No que ya tiene el bicho, no que ya estornudó porque ya tiene el bicho, no que ya tiene fiebre porque ya tiene el bicho. Y mucha gente quedó con ese miedo de que pues obviamente si empezaba a estornudar o empezaba a toser o empezaba a doler la garganta, o sea, de inmediato pues la enfermedad se contagiaba, así de la noche a la mañana, ¿ok? Y esto es lo que provocaba que en efecto las personas se automedicaran, que buscaran soluciones muy locas e inclusive hasta fuera de contexto, bueno, hasta llegar al grado de ingerir cloro, imagínense nada más. Entonces, ese es el tipo de locura compartida o es el trastorno que pues tristemente también provoca daños en la sociedad, es decir, daños tanto físicos como psicológicos, es decir, que quedan traumados. Ahora, el folia de uno tan solo pues se genera influencia, no, bueno, influencia, perdón, no tan solo en la sociedad, sino que se origina desde cierto punto en la familia. Aquí un dato muy interesante es que esto puede ser en sujetos ya sea infantiles, es decir, en niños, y también se puede estar en adultos, ¿ok? O sea, en este caso no tiene edad ese tipo de trastorno, por eso es de mayor peligrosidad porque estamos hablando de un trastorno bastante severo, bastante fuerte, ¿ok? Y además, como voy a repetir, es muy difícil de tratar porque mucha gente pues en este caso lo confunde, pues, en cierto punto con la psicosis, con la depresión o con la ansiedad, ¿ok? Como les digo, no existe una causa probable del por qué se origina, pero se sabe que al parecer es de cuestión hereditaria, ¿ok? También es consecuencia, pues obviamente, de la situación familiar, es decir, que si sufrieron algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato, o inclusive alguna situación que hasta pudo haber causado pues situaciones en su integridad física y psicológica. Les digo, también fue causado por el aislamiento social, es decir, por lo que pasamos, por ejemplo, en el famoso bicho. Y debido al famoso bicho, pues obviamente mucha gente cometía muchas atrocidades, como les digo, beber cloro, beber medicamentos sin supervisión, en cierto punto, pues hasta hacer pues limpieza extremadamente a tal grado de que se podían irritar la piel o inclusive pues inclusive hasta dañarse, ¿no? Ahora, también pues en este caso, también los altos grados de psicosis, como les digo, puede ser debido a síntomas de depresión. Y como les digo, pues obviamente aquí pues por ejemplo tiene un factor, aquí existe un factor dominante. Ok, hay un factor psicológico que se conoce como factor dominancia-sumisión. Dominación, pues en este caso lo origina la persona que está dañada. Sumisión, la persona que en este caso, podemos decir, está de acuerdo o que obviamente pues pues lo que o sea, piensa que ciertamente pues lo hace por cierto punto de justicia o lo hace como si fuese un acto de llamar la atención o lo hace como para pues en este caso disque prevenir o también pues para pues digamos para evitarse problemas, por así llamarlo, o en cierto punto pues para poder, según él, resolver su trauma, también eso es otro tema, ¿ok? Les digo, ahora bien, como les digo, pues se puede observar este tipo de fenómenos en grandes movimientos nacionales y religiosos de la historia y las revoluciones sociales, o sea, en este caso no tiene limitación, puede ser en las creencias religiosas, por ejemplo, ahorita lo que se ha manifestado en el musulmanismo, que es decir, que obligatoriamente casar a niñitas con hombres grandes, y en este caso pues es un tipo de trauma también, porque obviamente están generando y fomentando pues pues que se provoquen cosas indebidas en contra de niñas, los famosos feminicidios, y es algo muy traumático y eso genera que obviamente muchas mujeres, en este caso, como acto de repulsión o acto psicótico, si se le puede llamar así, inclusive como como parte de evitar el tipo de trauma, pues obviamente cause que en este caso rompan vidrios, golpeen a personas, golpeen a hombres e inclusive rompan monumentos. O sea, estamos hablando de un alto grado de, de violencia, ¿ok? Debido a un trauma, ¿ok? A un trauma insignificante, se puede llamar así, pero la realidad es que en este caso, en este caso,
puede causar bastantes problemas severos y mayores. Ahora bien, los síntomas. En cuestión de comportamiento va desde la agitación, es decir, que se cansen demasiado o que en este caso hagan las cosas muy rápido. Agresión, es decir, que se enoje la persona o que se enojen las personas. Aislamiento social, es decir, que no salgan ni por error, inclusive hasta son meticulosos en la limpieza. Falta de autocontrol, que en este caso, un ejemplo claro, si yo agarro mi libreta y automáticamente le doy un golpe a la persona y como la otra persona, en este caso el que está sumiso, cree que es algo nuevo, que es algo bueno, que es como una defensa, también hace lo mismo. Por eso les digo, se comparten hasta las acciones. E inclusive una repetición de palabras o acciones, es decir, que en este caso, como en las alucinaciones, que digan que a fuerza hay un fantasma o haya algo blanco enfrente de ellos cuando realmente no es así. Va la parte cognitiva, la confusión, creencia de pensamientos no propios, es decir, que crean que existe el fantasma o crean que existe el espectro y empiecen a tener estos daños severos de agitación, nerviosismo, a tal grado de que obviamente empiecen pues a descontrolarse, a no tener pues hasta control propio. Y también pues el enfado, el entusiasmo, ¿ok? Ah, no, perdón. Sí, bueno, ese es otro. Falta de superioridad, que se sientan tristes, ese es otro. E inclusive que se sientan como encerrados o como en el caso de trastorno negativista, que culpen a la gente de que obviamente ellos son los que estén provocando que las personas según enloquezcan. Ese es otro tema. Ahora, en cuestión de estado de ánimo, nerviosismo, ansiedad, descontentos, descontento general, enfado, o sea que pueden tener un estado de euforia bastante grande, que estén súper mega felices, pero a los 5 segundos se empiezan a enojar y empieza lo que les voy a repetir, que culpen a medio mundo, que se enojen con todas las personas, que empiecen a decir palabras o a decir cosas incoherentes, a tal grado de que obviamente empiecen a agredir a las personas. O sea, no tan solo es en una, sino puede ser en las dos personas, que les digo. Les digo, puede ser padres, hijos, primos, de cualquier tipo de familia, o incluso una persona externa como en las parejas o en los matrimonios, ¿ok? Ahora, en la cuestión del habla, de eficiencia en el habla, o sea, pueden unos hablar rápido, otros pueden hablar así como medio lento, o otros pueden hablar así como temblando de miedo, y por ejemplo, ha habido casos de que unos hasta, esto sí tengo este defecto, se los confieso, pues unos hasta hablan solos, pero no es porque obviamente, sea de manera, ¿cómo explicárselos? O sea, que obviamente sea involuntario, porque creen que el espectro o la persona o esa alucinación pues es supuestamente real. Y aquí viene la siguiente, en este caso la más común, que son las alucinaciones táctiles, que no tan solo ¿cómo se llama? Lo vean, sino que lo toquen. Ejemplo bien claro, según yo tengo un gatito o tengo un perrito aquí y según digo que está aquí y que lo estoy acariciando y que es de color negro y que tiene unos ojitos bien bonitos, o sea, pero realmente no es cierto, ¿ok? Pero la gente que sufre este trastorno cree que está ahí. Una creencia bastante chistosa, la existencia de Dios, que según ven al Cristito, que según ven a Jesucristo, que según Jesucristo les habla, ¿ok? Y eso puede llegar a cierto grado de un fanatismo e inclusive hasta una obsesión por la religión, que ahorita les estaba platicando, que obviamente se crean de pensamientos o creencias que supuestamente pues no son ciertas y llega hasta las pesadillas, o sea, ya llevamos un grado mayor que en este caso el sistema cognitivo no se esté desarrollando correctamente y el mecanismo genere estos pensamientos a tal grado de que ya sean hasta cotidianos y ya causen hasta daños ya severos hacia una persona o hacia sí mismos. ¿Ok? Ahora, fíjense, hay un caso fíjense, hablando de creencias y hablando de personajes ficticios, fíjense, este caso es muy sonado, sobre todo en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. Todos aquí yo creo que muchos conocerán al personaje de Slenderman o el creepypasta Slenderman. Para quien no sepa, Slenderman es una creepypasta que salió muchísimo en internet. Se cree que lo creó este personaje llamado Trevor Henderson, que es una persona que crea cortos y también ha hecho colaboraciones en películas. El punto aquí es el siguiente, resulta que Slenderman es un personaje humanoide, es decir, es un humano, pero tiene poderes sobrenaturales o que puede generar ciertos fenómenos o puede generar cosas que el humano no puede hacer. Ejemplo, desaparecer gente, hacerse invisible, generar interferencias electrónicas e inclusive pues aparecerse en la gente y causar pues pavores en la gente que obviamente sea más depresiva.
Aquí les va. Este personaje pues obviamente no es existente, es una leyenda urbana que se generó muchísimo en internet y se caracteriza por ser un hombre, o sea, estupendamente altísimo, se cree que entre unos 1,80 a 1,95, piel super mega pálida, en escasos rasgos faciales, es decir, que no tiene nariz, no tiene ojos, no tiene cejas, no tiene labios, o sea, es completamente un lienzo en blanco. Lo característico de él es que tiene un traje sastre, ¿ok? De color negro, corbata roja. Y resulta que en ese caso, un dato muy interesante es que puede aparecerse con o sin tentáculos, ¿ok? ¿Por qué situación? Porque con los tentáculos o aparece con garras, desaparece o se deshace de sus víctimas, especialmente niños o jóvenes en situación de depresión. Así lo narra la leyenda. La primera aparición que tuvo fue en 2004 en una fotografía que se hizo, pues ya saben, ¿no? Que cuando es como cuando se crean los memes. En el caso de ellos, en el caso de esta página, creo que ya ni existe esa página, era de crear fotografías en cierto punto macabras, ¿ok? Y resulta que gana, pues obviamente esta fotografía característica de esta persona en traje, obviamente sumamente blanco, escaso de rasgos, y aparece como en medio de un columpio con varios niños jugando. Por eso generó mucho terror, porque obviamente pues es un personaje que causa cierto miedo, cierto caos, y eso fue lo que abrió pues este miedo colectivo. O sea, si se dan cuenta, a partir de una cosa insignificante, una palabrita, un dibujito, una alucinación, algo que pusiera nada más un cierto proyecto, terminó siendo algo que el mismo humano lo creó como realidad, una alucinación, un comportamiento psicótico. Y hasta el día de hoy muchos jóvenes y niños han tenido esta curiosidad de conocer supuestamente al famoso Slenderman. Pero ya llega a un grado en donde hasta empiezan a dañar supuestamente a la gente, según ellos, para adorar al personaje Slenderman o para conocerlo en persona. ¿Ok? Como les digo, según llega, o sea, sus problemas tanto de depresión como otros, el estrés también, e inclusive la ansiedad y obviamente que estén muy aislados de la sociedad, es decir, que la pasen encerrados, causa que supuestamente estas personas crean que obviamente pues lo conocen y muchas veces no se sabe nada de ellos. ¿A qué voy con esto? Resulta que hay un caso del caso de Slenderman, de dos chamaquitas que fíjense, chamacas de 12 años, que trataron de terminar con la vida de su mejor amiga. Las dos mujeres responden al nombre de Anisha Weyer y Morgan Geyser. La curiosidad es la siguiente, como la chavita les gustaba leer todo lo relacionado al terror, a cosas criminales, pues a ver, pues hasta cadáveres, ver cosas así feas de cómo la gente se quitaba la vida, de hacer pues retos así mortales, e inclusive de contar historias de terror, pero ya en un nivel alto, y eran chamaquitas de 12 años, pues empezaban según a alucinar y a decir que supuestamente les hablaba el famoso Slenderman. A tal grado de que obviamente en las paredes de la casa donde ellas, bueno, viviendo en un conjunto de departamentos, estas chamacas empezaban a dibujar supuestamente a la criatura, supuestamente al famoso Slenderman. Y decían, y fíjense en las declaraciones tan locas que decían, que pues como habían matado a la chava, o bueno, la habían terminado, que porque al parecer esa era una adoración o era una forma de ¿cómo decían? De tributo hacia el personaje, pero pues obviamente, o sea, ni los policías, ni la gente ni entendía qué estaba pasando en ese momento. Les digo, todo esto pasó el 31 de mayo de 2014 en Wisconsin. Al final se supo que efectivamente generó un trastorno psicótico compartido las dos, porque de tanto que andaban hablando cosas de terror, de personajes malos, de criminales, empezó a haber como una obsesión por ser, pues, criminales, por ser personajes que pues terminaban con la vida de personas y según ellos con un personaje ficticio. Y más alimentaron que las personas utilizaran este caso pues para decir que el personaje era sumamente poderoso y que tenía control mental sobre las chamaquitas. Les digo, la persona, la víctima, responde al nombre de Peyton Leutner, ¿ok? Y esta chamaquita era, según muy amiga de ellas dos. Y vean, sus mejores amigas, vean cómo la terminaron, o sea, lastimándola. De hecho, se sabe que recibió más de 19 puñaladas, imagínense, y logró sobrevivir, bendito sea. Esto porque todo ocurrió en un bosque donde supuestamente ellas decían que existía la mansión de Slenderman, lo cual nunca fue cierto. Pero salieron dibujitos, salieron garabatos que ellas decían cómo era el castillo, la mansión, o no sé cómo decirles, y cómo era el mentado Slenderman.
Entonces, hasta el día de hoy se ha nutrido muchísimo este lamentable caso. Es un ejemplo claro de trastorno psicótico compartido. Y como les digo, a manera de conclusión, esto puede ejercerse por fenómenos que sean pues grandes movimientos nacionales o religiosos en la historia y revoluciones sociales. Es decir, hasta en las cuestiones o sea, lo de Slenderman es una revolución tecnológica, pero llegó a un grado de que la gente se lo creyó. Y hasta el día de hoy sigue esta leyenda urbana del personaje de Slenderman, tanto así que ha estado en cómics, videojuegos e inclusive hasta tiene su propia película. Ajá, y aparte se le conoce como el rey del creepypasta. Así como les digo, o sea, el temor, el horror de una persona lo convirtieron en algo real y tristemente pues intentó acabar pues con la vida de alguien que pues era inocente o sea, es inocente. Y lastimosamente pues acabó muy traumada. Y como les digo, a manera de conclusión, este trastorno es de los más complicados, de los más difíciles, severos y obviamente hasta dañinos en su punto. Así como se los digo, y pues obviamente hay que cuidarse y en efecto se recomienda mucho psicoterapia. Porque esa situación puede llegar a grados extremos, como voy a repetir, como lo que pasó en este caso, que tristemente terminan lastimando a gente inocente. Ok, pues con esto terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta información y obviamente pues esta pequeña plática acerca de este trauma que les digo es complicado, es difícil de comentar. Sin embargo, pues hay elementos básicos que pueden entender cómo dos personas pueden relacionarse hasta en la parte más maligna. Y lo hemos visto hasta en la película de Joker, ¿ok? O sea, el famoso Guasón. Como es obviamente a través de un hecho que tristemente le pasa a él, convierte toda una ciudad en un completo caos. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que obviamente pueden suscribirse, activar su campanita de notificaciones cuando les diga YouTube que ya se listo este video. Sus comentarios son completamente aceptables, ok, si les gustó, si no les gustó, si les pareció, si no les pareció. Todo es completamente aceptable y con cierto respeto. De igual forma, también sus deditos arriba, sus likes nos ayudan bastante porque eso nos ayuda a crecer y pues obviamente a generar más contenido para todos ustedes. Y de igual forma, pues obviamente compartirlo, difundirlo porque eso nos ayuda bastante, ¿ok? Bueno, mi nombre es Orián Castañeda y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. Bye, muchas gracias. Hasta luego, bye bye.